Buenos días, Alberto, y a la audiencia. Un gusto estar contigo un sábado resplandeciente. Totalmente. Bueno, el Benja pudo venir hasta el estudio. Estamos aquí a una distancia muy separados. No puedo convidarlo con un mate, pero sí puedo compartir con todas y con todos la charla, que es media... Yo cuando venía hoy más temprano para la radio, digo, qué insólito, conversar con el liberador de turismo en momentos que prácticamente no hay turismo. Pero bueno, ¿cómo estás viendo todo este tema? Sé que estás muy preocupado por los operadores, sé que estás muy preocupado por la gente que trabaja en toda esta área. Sé que estás muy preocupado también porque sentís por momentos, como alguna otra gente, que el gobierno no está actuando con decisión en tender puentes. A ver, jamás me hubiera imaginado, primero, la pandemia no la imaginábamos ninguno, pero lo que está ocurriendo en el turismo, en el mundo, es inimaginable. Ayer escuchaba que las líneas aéreas consideran que están volviendo 50 años atrás. El nivel de movimiento de las líneas aéreas es de 50 años atrás. Entonces, eso da una dimensión del fenómeno. Y aquí en el Uruguay hay que partir de la base de que hoy no es reclamable al gobierno que los números no sean buenos. Y tampoco es un problema de ver cómo comparamos. Esta semana incluso el gobierno decidió el 4 anunciar determinadas cifras. Y la verdad que no tiene sentido comparar. En todo caso, lo que marca es la devastación que sufre el sector. Solo con que digan que en Punta del Este facturaron los hoteles miembros de la Liga el 20% de lo que habían facturado el año anterior, ya da una dimensión. Y en Colonia están funcionando, en la ciudad de Colonia, la mitad de los hoteles. Y de esa mitad de los hoteles, los fines de semana se llega a 60, 70% de ocupación, reducido los aforos, y entre semana están en el 10, el 15%. Piriápolis, que tú conoces un poco más, le pasa exactamente lo mismo. Hay momentos en los cuales el fin de semana llega un determinado número, los que están abiertos, y después entre semana no hay. Por lo tanto, no es un problema de comparar. Lo que aquí se trata es de ver que la devastación tiene esta escala y que lo que hay que buscar son salidas. Afortunadamente, esta semana pasada el Banco Central aprobó una reglamentación por lo cual los préstamos de aquellas entidades que los habían solicitado del área de turismo se prolonguen los plazos en que están negociando y no le apliquen tasas ni incluso sobre los intereses, pero lo estamos haciendo cuando ya la gente está con el agua al cuello y sin mirar una hoja de ruta. O sea, en julio y agosto estaba claro que no iba a haber temporada, no podía haberlo, podíamos desearlo en el fondo, ¿no? al interno nuestro, de que efectivamente pasaran determinadas cosas, pero no era posible, la realidad no indicaba eso. Es más, mirando lo que es la Argentina y lo que es Brasil, hoy podemos ya mirar la necesidad de estar hablando de un programa, una hoja de ruta de abril 2022. Las líneas aéreas están hablando de recuperar en el 23 y en el 24, pero bueno, cuando digo una hoja de ruta, es efectivamente asumir que hay que encontrar la forma, incluso no me dirás tú que no te sorprendiste con ver la carta de Posada que mandó esta semana a un semanario diciendo que él nunca hubiera imaginado tener que decir o escribir que había que aplicar un nuevo plan Marshall, ¿no? Sí. O cosas por el estilo. Entonces, si eso es así, eso está planteado en el documento que Tabaré y que el Frente le entregó en mayo al presidente de la República. Se planteaban la necesidad de algunas medidas de estas características. Incluso si los fondos que había para promoción no se utilizaron por razones obvias o una porción durante el año pasado y este año no hay condiciones, lo lógico es que se pueda pensar de hacer un salvataje con relación o subsidio para el turismo interno o con alguna de las empresas que puedan fogonear el resto del sector. Obvio que
para que un sector pueda recuperar la capacidad de que le ingresen al país 1.700 o 2.000 millones de dólares como estaba ocurriendo, eso no se logra de un día para otro y con la frontera cerrada. Y el turismo interno movió más de 1.000 millones de dólares en 2019 con los números cerrados. Desgraciadamente el ministerio desarticuló entre jubilaciones por no entender que querían seguir, o lo que está haciendo el ministerio, el departamento de estadística está trabado, cerrado. Tienen las mediciones del Instituto Nacional de Estadística, 4 al año que se hacen desde el 2008 para evaluar el turismo interno, sí, y no las procesaron. Por lo tanto, no procesaron el turismo interno del 2020 para mirar un poco cómo es que se movía el turismo en el Uruguay. Sin embargo, salen a decir de que creció el turismo interno. No tenés procesados los números y por otro lado das números. Incluso se dice que los peajes del país, excepto el caso de Durazno, todos bajaron. Entonces, el movimiento es menor. En Tres Cruces, todos sabemos que los ómnibus están con el aforo del 50%. Por lo tanto, digamos, puede haber algún lugar puntual que, y por suerte, ojalá, que haya crecido, pero en ninguna parte del mundo, y en el Uruguay tampoco, el turismo interno es el turismo que mueve el país. Hay una parte del receptivo que es lo esencial. Para nosotros, entre los brasileros y los argentinos, significan prácticamente el 85% de lo que ingresa al Uruguay. Y hasta se manejan mal los números, porque se dan números de migraciones, que los números de migraciones hay que depurarlos. Para considerar un turista es cuando reside en el exterior un uruguayo, por ejemplo, y viene, no el uruguayo que sale y vuelve. Entonces, cuando dan los números, por lo menos hay algunas cosas básicas que tenés que respetar para que sea entendible de lo que estás hablando. Entonces, nosotros teníamos el turismo social que tú mencionabas. Bueno, el concepto de ayudar a los uruguayos para que puedan acceder al turismo, aquellos que tenían más dificultad, ese concepto debería ser ampliado al conjunto de la población, para poder, en un momento que estás diciendo que estás perdiendo poder adquisitivo del salario, ¿sí?, de la jubilación y los salarios, bueno, poder decir un programa por el cual, bueno, está bien, esto que yo acuerdo con el sector privado, el 70% lo paga el pasajero, el 30% lo paga el Estado. E incluso eso en España se llama inserso, en Portugal tiene un nombre de turismo social, en Chile también se hace, e incluso en la Argentina aprobaron una ley de venta anticipada durante el 2020 para lo que es el 2021, en el cual genera flujo de caja para las empresas que no están facturando. Por lo tanto, hay algunas medidas que hay que sentarse a conversar. Algunas de estas cosas nunca hubiéramos imaginado que había que tenerlas presentes, pero hoy hay que pensarlo. Incluso con alguna situación compleja que es, el Enjoy debe de ser una de las empresas más grandes del Uruguay. Yo acá no estoy hablando ni a favor ni en contra de los casinos, lo que estoy diciendo es que eso es un dato de la realidad. Firmaron un acuerdo de mantenimiento de mano de obra. Y dentro de este proceso, de las medidas que el gobierno ha planteado en el turismo que podrían ser salida, es la creación de nuevos hoteles casino. Incluso está la licitación del Cipriani, que está adjudicada y que tienen que construirla, que ya están viendo cómo retocan lo que estaba planteado. ¿Se hará eso? Bueno, yo deseo que sí, la verdad deseo que sí. Ahora, lo que tengo que ser consciente es que el mercado de casino no es extendible como un chicle. Y que por lo tanto, si una de las empresas más grandes del sector turismo está en eso, hay otra que está prevista, y hay un hotel que está cerrado, el Sofitel, que tiene casino, y están los casinos estatales, bueno, no se trata en estos momentos, en esta coyuntura, de pensar de que construir nuevos hoteles y casinos cuando no está pasando en el mundo, eso va a ayudar al desarrollo del turismo en el Uruguay. Hay que pensar otras cosas, la verdad. Y si lo que podemos apelar es al turismo interno, hay que encontrar soluciones para ese turismo interno. Es más, yo creo que hay que pensar en un fondo, el fondo COVID entiendo que tiene esas
característica de que las empresas puedan acceder a dinero que después de ese fondo lo devuelvan cuando con un pedido de gracia comiencen a facturar. Entonces, eso yo lo asocio con una ley de emergencia del turismo. Así como hay ley de emergencia para el agro, y nadie discute eso, y a los arroceros hay un fondo, en fin, hay que encontrar una fórmula para generar esos fondos para el turismo, porque son decenas de miles de puestos de trabajo, y es en general, excepto las grandes empresas, que son pocas en el Uruguay de turismo, todo lo demás es pequeña y mediana empresa, cuando no, emprendimientos unipersonales. Por lo tanto, esto es nuevo, y no hay que achacárselo al gobierno ni discutir, lo que hay que sí sincerar una situación para empezar a encontrar soluciones reales y manejarse con la realidad, que es muy cruel en este momento para todo el sector. Fíjense, uno de los hoteles de mayor categoría, el de Gran en Punta del Este, el 31 de enero cerró, y por 6 meses cerró. Y yo estaba mirando gastrónomos que en Punta del Este dicen que también facturaron 30% de lo que habían facturado el año pasado. Incluso alguno dice, yo tenía 30 personas trabajando en las temporadas y tengo la mitad. Y otro que tenía 55, 60, también está a la mitad. Entonces, si esa mano de obra no existió durante estos meses, bueno, todos sabemos cómo va a repercutir. En las termas, afortunadamente, y por suerte incluso el sector turismo no ha sido un factor de desarrollo, de crecimiento de los contagios, y creo que eso habla bien del sector y de la preocupación por cuidarse. En las termas también hubo que en un momento que arrancó y despegó bien, porque todos tenemos la necesidad o queremos de alguna manera retomar actividades, pero también es muy difícil funcionar con las ocupaciones que hay y con los horarios que también tienen determinadas características. Así que desde ese ángulo no es un problema de achacar culpa, es un problema de que este es un momento de supervivencia del conjunto de la sociedad, y tenemos que encontrar los caminos para conversar con esos entendimientos, con esa perspectiva. Y el turismo puede ser un factor, porque todos necesitamos recreación, necesitamos sentirnos de alguna manera, ganar esos espacios que veníamos creciendo. Ahora, en los caminos hay como matices, ¿no? Yo me quedé con lo que tú decías, los hoteles, el casino, toda esa historia. El año pasado tuve una dura polémica en Buscadores, cuando el presidente de la República anunció que cuando fue a Rocha, hay quien dice que fue a participar en la campaña electoral, es otro tema, fue a hacer un anuncio de un hotel, un casino. En principio dijo que iba a ser desde la Coronilla. Yo me permití recordar que la fruta no cae lejos del árbol, como había planteado el mismo presidente de la República, y que su papá había propuesto un hotel 5 estrellas en Cerro Verde, al lado de la fortaleza de Santa Teresa, cosa que me pareció un disparate en su momento, y así lo planteé. Cerro Verde ahora es parte del patrimonio, no se podría generar allí un hotel, pero sí se anuncia, y así lo dijo también el intendente de Rocha, que están dispuestos a ceder parte de lo que el Estado, a través de ministerios y la Intendencia, tienen sobre la costa de Rocha, para que un privado haga allí un hotel y también un casino. Lo cual yo planteé, ojo, ¿qué tipo de hotel vamos a hacer frente a la costa de Rocha? Que es un disparate. Ahora el intendente de Rocha plantea que quiere ceder la fortaleza de Santa Teresa para que hagan allí el hotel. Todo es mano de obra, sí, por supuesto, pero todo hay matices. Pero sin embargo, lo que se anunció en septiembre ya se dijo que por ahora ahora no, pero hace poco tiempo el intendente volvió a insistir que él cree, cuando se pueda hacer, que estaría muy bien. Es más, dijo que una zona preciosísima de la red de Santa Teresa, donde hay allí un lugar que está un poco abandonado, que tiene que ver con esas construcciones, esos fortines que habían antes. Sí, y plantea hacerlo allí, el hotel. Bueno, pero te voy a decir lo siguiente. Yo estoy un poco desconcertado con gente del intendente, cuando se hizo, nosotros hicimos un estudio junto con el Ministerio de Defensa y con la Facultad de Arquitectura de un plan de desarrollo al 2030 de Santa Teresa. Mira. ¿Está? Hicieron cola para tirar piedra los seguidores de Alejo en Rocha, cuando en realidad lo que estaba planteado era
mirar Santa Teresa como lo miró Arredondo hace 100 años. ¿Qué creaba Arredondo? Bueno, es que no, la verdad, voy a ser muy honesto, yo al principio no lo conocía tampoco Arredondo, y cuando, como el salón de actos que tiene el ministerio en el primer piso se llama Horacio Arredondo, empecé a investigar, y la verdad que haber convencido a las autoridades en 1920 de que había que hacer en Rocha lo que hoy hay, vamos a ver, lo que hoy hay es reconstruido, estaba abajo de dunas, no era, la fortaleza de Santa Teresa no existía, estaba abajo de dunas. Él hizo un plan, lo miró, él era se especializó con ornitólogo, botánico, incluso tiene otras construcciones cerca de la Coronilla también, que hizo el refugio de pescador. Tiene, bueno, el fortín de San Miguel, que también estuvo relacionado. La posta del Chuy. La posta del Chuy, que es el primer peaje que tuvo el Uruguay. Lo desarrolló de alguna manera allí en Cerro Largo. El ganado que mantuvo Cimarrón. Exacto. El perro que ahora acompaña. Entonces, lo que había en ese plan tiene como 2 o 3 proyectos anclas fuertes. Uno era todo lo que tenía que ver con el vivero y lo que tiene que ver con el arboreto que estaba planteado. Lo otro es toda el área de camping, cómo se la trabaja con la pajarera, etcétera. Y había en ese proyecto el concepto de un pequeño hotel boutique asociado a las características del lugar. ¿Y por qué hicimos eso? ¿Por qué nos planteamos una mirada 2030 de Santa Teresa? Porque la costa uruguaya es un lugar donde la presión inmobiliaria históricamente ha tenido un rol muy importante, y creíamos que en Rocha había que cuidar y trabajar planificadamente para no llegar a las ravioleras de Canelones, que hoy es una realidad, ¿correcto? Entonces, el plan que la Facultad de Arquitectura puso sobre la mesa era una mirada de largo aliento como la que tuvo Arredondo. Y lo que buscaba era tener en cuenta las potencialidades. Es más, hicimos un concurso que ganaron para desarrollar lo que ya pequeños módulos en madera, que en el propio parque, con el trabajo de las Fuerzas Armadas, pudiera ir generando, la gente lo llamaban los containers de madera también, pero era con baño y demás, y se hizo el concurso, lo ganaron los estudiantes de arquitectura, y la idea era que esa forma de construir en madera, si servía, podía servir para otros campings en otros lugares del país, y evitar las construcciones que de alguna manera no le daban un aspecto ni valorizaban el patrimonio que tiene Santa Teresa. Incluso hicimos allí, hay una zona que es para personas con discapacidad. Se crearon condiciones para que personas con discapacidad pudieran también aprovechar el campamento de Santa Teresa. Y las sillas que ahí hay fueron parte de los equipamientos que Carlos Caballero desde Noruega ha estado enviando en container para personas con discapacidad. Y se entrenó personal ahí. E incluso el Ministerio de Turismo trabajó en un programa de calificación de la mano de obra de los trabajadores de las Fuerzas Armadas también en el camping, que ganó el Premio Nacional de Calidad. Y entonces se fueron modificando los baños y se fue trabajando, computarizando el sistema de ingreso. ¿Por qué? Porque hay que cuidar esa parte del territorio y mirarla con un sentido de patrimonio nacional. Y eso lo hicimos, y sin embargo ahora resulta que se puede dar un pedazo de terreno para construir un hotel casino. Entonces ahí sí no cierra, ¿no? Y además, pasada la elección, un mes se dijo, no hay condiciones para eso. Pero también en Atlántida se habló de un hotel casino. Y también en Carmelo, donde había una propiedad que ahora la devolvieron al Ministerio de Turismo, se habla de un hotel casino. Entonces, ¿dónde están los planes de estudio, de negocios, que hablan de que hay condiciones para eso? En el momento en que la gente está pasando hambre y dificultades concretas, no de futuro, concretas. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es bueno que se pueda impulsar, que se concrete la inversión que se está haciendo, pero respetemos aquellos que ya están instalados y que están en riesgo en su forma de trabajo. Entonces, ahora también
hay un intercambio de opiniones en general sobre cómo abrir las fronteras para el turismo. Y yo creo que hay que plantearse con el asesoramiento de los científicos que ellos pongan en su radar el mirar qué ventana de oportunidad puede haber para eso. ¿Por qué? Un camionero que trae transporte, se han encontrado las formas para poder testearlos y hacer trazabilidad. Sí. Bien. ¿Cuál es la diferencia que puede haber con un argentino que esté dispuesto a cumplir con esas regulaciones y cumplir con la trazabilidad? En algún momento la Liga de Hoteles de Punta del Este planteó algo de esto, 7 días en un lugar, etcétera. Bueno, hay que tener seguridad. Bueno, el Enjoy tiene seguridad. Por lo tanto, se puede controlar determinadas cosas. Es cierto que el que viene de vacaciones tiene un espíritu de sociabilidad distinto que esto. Pero hoy lo que está planteado es que el que viene tiene que saber en qué condiciones viene y tiene que venir a cumplirla. Y desde ese punto de vista hay que pensarlo. Porque en el aeropuerto de Carrasco, los que han venido, de los 30.000 más o menos que ingresaron por el aeropuerto, hubieron 14 casos. Por lo tanto, hay formas de controlar y de asumir que se pueden hacer determinadas cosas. Entonces, hay que encontrar, con el apoyo de los técnicos y los científicos, algo racional para empezar a funcionar. Es imperioso. Yo no estoy diciendo que sea. Lo que digo es que es necesario empezar a poner en el radar, discutir, conversar sobre esto. Intercambiar. Exacto. Y yo estoy seguro que el sector privado va a estar interesado en encontrar algunas oportunidades de esto. Porque el otro aspecto que en el turismo va a ser muy importante es que el Uruguay tenga soberanía de control sanitario. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser la vacunación en la Argentina o en Brasil? No la sabemos. No tenemos por qué dudar de que van a hacer un plan lógico por la salud de su propia gente. Pero el Uruguay tiene que tener soberanía sobre el control de la sanidad. Digamos, la cierre de frontera es el más estricto, por decirlo, pero tenemos que encontrar otro, porque con esto vamos a tener que convivir. Se va a empezar a vacunar la gente y demás. Por eso yo hablo de una hoja de ruta inmediata al 2022, que nos permita que con el apoyo de los científicos, lo que sea, encontrar espacios para hacer algunas cosas con el turismo. Nos hubiera pasado también, por ejemplo, que si se seguía desarrollando la zona roja, el movimiento iba a ser más restringido en el territorio y había que encontrar. Paralizar totalmente no es posible, no resuelve, ya lo hemos visto, más allá de que hay que haber momentos en los cuales hay que tomar medidas más estrictas. Pero en el caso del turismo, digamos, tenemos que ver nosotros, el Uruguay construyó después de 40 años prácticamente nueva instalación en Fraiventos para el ingreso en Fraiventos Puerto Unzué, ¿correcto? Entonces, ahí hay condiciones para instalar laboratorio, como se lo hizo Buquebus a bordo, lo hizo el propio Enjoy, para poder tomar los test. Y si incluso fuera un problema de dinero el comprar los kits para los controles, el dinero que no se gasta en publicidad, la mejor publicidad que podemos tener es que el Uruguay abre en condiciones seguras para que venga determinada gente. Incluso estos días se está debatiendo sobre los que son propietarios y tienen residencias acá en el Uruguay. Efectivamente hay que verlo, no cerrarnos a la banda, y hay que abrir la cabeza y ver de qué manera podemos contribuir a una actividad que generaba 7 al 8% del Producto Bruto Interno del país y más de 100.000 puestos de trabajo. Para que se tenga una idea, en estos momentos deben de haber alrededor de 55.000 trabajadores que registran el BPS asociado a la construcción. El turismo estamos hablando del doble, en forma directa o indirecta. Y la construcción no tenemos duda de la importancia y el peso que tiene. Entonces, creo que se merece otro tratamiento. Bienvenidas todas las medidas que puedan ser de seguros parciales que ya existían, flexibilizaciones, lo que puede ser lo de UTE, de no cobrar, todo eso está bien. Ahora, la realidad es que no se está facturando. Entonces, tenemos que encontrar otros caminos, porque si no, como se solía decir, si hacemos lo mismo no pretendamos tener resultados diferentes. Para quedarnos pensando, pero antes de que terminemos la charla, quiero consultarte en torno a algo que acaparó titulares, que estuvo en la discusión pública, una investigación 8 meses en torno a una lancha. ¿Qué fue eso?
A ver, el Uruguay comenzó allá por el 2008 por primera vez a plantearse un plan estratégico de desarrollo del turismo náutico. Incluso vi hoy en la prensa que el ministro de Transporte y Obras Públicas está hablando de que van a tomar los puertos por parte de la ANP para desarrollar el turismo náutico. Bien, dentro de ese concepto hubieron una serie de prioridades. Una de ellas fue mejorar la navegabilidad o el aprovechamiento turístico, en particular del río Uruguay. Dentro de eso, posteriormente se vio la necesidad de construir o de llevar a la práctica algunas estaciones náuticas que permitieran el funcionamiento de paseos, en algunos lugares escuelas, etcétera. Uno de los proyectos fue en determinado momento tener 3 lanchas para poder aprovechar para paseos turísticos, y se comenzó un proceso difícil en el Uruguay, porque entre otras cosas el Uruguay no tenía una reglamentación o un desarrollo que implicara los cuidados, la forma de habilitar el funcionamiento de turismo náutico y fluvial entre el barco mercante o los grandes barcos y lo que son las chalanas, por decirlo gruesamente. Todo eso llevó mucho tiempo, discutido con prefectura, discutido con la DINARA, discutido con otras instituciones que tenían jurisdicción sobre el tema de la navegabilidad. Y efectivamente se hicieron algunos llamados. En algunos casos el Ministerio de Turismo le trasladó dinero a las intendencias para que ellas ejecutaran y luego implementaran, y en algunos casos fueron más lentas de lo real, es cierto. Ahora, de ahí a lo que ahora se ha transformado en denuncia penal, bueno, está bien, hay una denuncia penal, que corra la denuncia penal y se verá. Yo escuché a uno de los que estaba implicado en eso, es decir, yo lo llamé al ministerio y les dije que quería dar toda la información que ellos quieran, nunca me llamaron. Y sin embargo, esto no es una discusión como en las tribunas del estadio en un clásico, ¿no? Es una cosa un poquito más seria, y creo que no se ayuda a lo que hay que discutir hoy por hoy. Así que desde ese punto de vista está el proceso, las cosas están, la intendencia, el propio intendente y la intendencia de Paysandú salió a demostrar. Y lo llamativo es que ahora, con otra de las lanchas que estaba en Nuevo Berlín, que la tenía la sociedad, que ahí se hizo una base náutica que estaba funcionando, podía tener algún problema, pero estaba funcionando, la agarraron, la cargaron y la llevaron para la charqueada. Y no sé cuáles son las habilitaciones que lograron y tienen para poder hacer una cosa de esa naturaleza en otro lugar, porque no lo sabemos, no fue informado. Y la gente de Nuevo Berlín es la primera que está diciendo eso, meternos la mano en el bolsillo. Entonces no parece muy lógico que sea así. Gracias por la visita, Liberov. El café que servías tú no estaba vencido, ¿no? Café que... No, yo servía té. No, y la cafetería estaba muy bien. Pero incluso hablando de eso, incluso hasta hay otra cosa que me gustaría en un segundo trasladarte, que es, ¿cuál es la razón por la cual no podemos pensar que las infraestructuras que están paradas de gastronomía y que los trabajadores están cobrando seguro de paro, por lo tanto todos estamos pagando eso, no se puede pensar la forma en que puedan, con insumos del INDA, producir comida, raciones, y en lugar de las ollas populares tener esa infraestructura para producir más y mejor la comida, y que las ollas fueran instrumentos de distribución? Benjamín Liberov, gente, esta mañana reflexionando en voz alta sobre turismo, sobre la vida, aquí con nosotros en Amareando. Gracias de vuelta. Si es sobre la vida, también es sobre los 50 años. Es cierto, es cierto.